exoneración con los requisitos señalados. ¿Cuántas veces podría exonerarse una entidad por la misma causal? Yo conozco entidades que se han exonerado hasta 3 veces, bajo condiciones diferentes. O eran, disculpen la palabra tan coloquial, muy piñas y les pasaba de todo, o de verdad algo estaba ocurriendo adentro. Y ya a la tercera exoneración, Contraloría entraba y miraba, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué? Porque con la tercera exoneración, o 3 veces o, se acababa la necesidad. Y ya no teníamos necesidad de hacer proceso de selección. Miren ustedes, qué casualidad lo que ocurría. Entonces, en algunos casos hay que tener cuidado de verificar qué está ocurriendo. Si ya no tenemos otra opción, no nos va a quedar más que exonerarnos y justificar adecuadamente. Además, no lo puedo invocar para satisfacer necesidades anteriores. ¿Qué significa que no puedo satisfacer necesidades anteriores? ¿Qué se les ocurre? Hay un ejemplo muy gráfico, ya no se usa mucho, pero que sí que dio motivo a que se pusiera ese término dentro de las normas. El hecho de que las municipalidades en los programas sociales como vaso de leche se exoneraban para poder comprar en mayo lo que no habían comprado desde enero, para poder alimentar a los pobres y tristes niños beneficiarios que no habían comido en 4 meses. ¿Sí? Supuestamente. Entonces ellos lo que estaban argumentando, y así tenemos, si ustedes son curiosos y entran a mirar resoluciones históricas, porque estamos hablando de que vienen desde el año 2001, 2002, bajo esas condiciones, y por eso se puso esta prohibición para la causal, compraban así. Y justamente su justificación era esa. Hemos tenido problemas con las beneficiarias, con las mamás, no se pusieron de acuerdo, no sabíamos qué productos íbamos a comprar, no llegábamos al mínimo de requerimientos nutricionales que se piden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a mayo y recién en mayo sacaban procesos de selección. Y en mayo, justo cuando ya llegaba el Día de la Madre, extrañamente sí se habían puesto de acuerdo en qué cosa querían. Entonces vamos a comprar hacia atrás, decían ellos, para entregarle a las personas. No, pues tú no puedes volver en el tiempo a satisfacer tus necesidades. Segundo, por cantidades que excedan lo necesario para atenderles abastecimiento. ¿Qué cosa les están diciendo acá? Les están diciendo, si estás en un supuesto donde necesitas comprar, calcula adecuadamente la cantidad de bienes o el periodo de tiempo por el cual tú necesitas la prestación, en el caso de servicios. Con cierta holgura, obviamente, para tener la posibilidad de, ¿qué cosa? De que cualquier elemento extraordinario que pudiera ocurrir, lo tengas ya solventado. Entonces, si yo veo que tengo que exonerarme porque estoy preveyendo que como llegamos a una apelación, cuando menos van a haber 2 meses hasta que el tribunal se pronuncie, ¿qué hago? Si estoy contratando servicios, o necesito servicios, puedo hacerlo por 2 meses y medio, por 3 meses de repente. He previsto, no estoy excediendo de lo necesario, estoy teniendo un periodo prudencial de tiempo. Igual el tema de los bienes. Agenciarnos la cantidad de suministro necesario para que por el periodo de tiempo que nosotros estimamos no vamos a poder concluir el proceso de selección, estemos cubiertos. Porque no voy a poderme exonerar otra vez por el mismo tema. Tendría que generar otra causal, otra circunstancia que me dé origen a otra exoneración. Y finalmente, yo no puedo hacerlo en vías de regularización. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo regularizar? O a la inversa, ¿cuál es el único procedimiento dentro del término de contrataciones públicas que puede ser pasible de ser regularizado? Mañana quieren dar su examen para el OCE y no van a saber. ¿Cuál, señores? Emergencia. El único supuesto que admite regularización es la contratación por emergencia. ¿Sí? Después de eso, dentro del ámbito de compras públicas en derecho administrativo, no pueden ustedes regularizar nada. No es eso de que primero lo hago y luego lo arreglo. No. Ustedes aquí hacen su procedimiento como corresponde y obtienen los resultados del mismo. La regularización es admitida únicamente para el procedimiento de contratación por causal de emergencia. Porque la naturaleza justamente de la causal nos dice, primero haces y luego ordenas todo lo
recibe, ponerlo en el plan anual, abrir el expediente de contratación, llenarlo de información, etc. Pero bajo esas condiciones, no confundan el hecho de una situación de desabastecimiento, que es una urgencia, con una emergencia. No es que nos estamos quedando sin nada y tenemos que comprarlo rápidamente, luego arreglamos, no. Lo arreglan, sí, pero en el camino van a caer varias cabezas, definitivamente. Hay un tema de responsabilidad ahí y del tema de ética del funcionario público. Entonces hay varias cosas que van a ser imputables a ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Yo es lo que les he estado diciendo. En la resolución o acuerdo que apruebe la exoneración por desabastecimiento, se tiene que establecer el deslinde de responsabilidades. Y va con una frase más o menos así: señálese o determínese las responsabilidades a que hubiera lugar de ser el caso, ¿sí? Entonces, aquí lo que le están diciendo es: apruebo la exoneración, acto seguido deberá establecerse el procedimiento para la determinación de responsabilidades a que hubiera lugar respecto a la actuación de los funcionarios públicos implicados en la circunstancia que dio mérito a la causal de desabastecimiento. Entonces, lo firman, hacen su proceso y en paralelo comienzan a mirar quiénes estuvieron implicados en el tema, por qué se demoró, quiénes hicieron las bases fueron el problema o fueron los requerimientos técnicos. Si fueron los requerimientos técnicos, ¿qué pasó con ellos? Y ahí vamos a empezar a hacer todo nuestro deslinde para saber si efectivamente hubo o no hubo negligencia o algo más. ¿Sí? Entonces, y esto nos dice que en el caso de la causal A, ¿se acuerdan cuál era? Que en tratados, en procesos que estén bajo el ámbito de tratados donde haya capítulo de compras públicas, no nos podemos exonerar. Entonces, esta exigencia no es aplicable, el tema del deslinde de responsabilidades, no es aplicable literal A. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nos decía, salvo que, o sea, no es posible hacer una exoneración cuando hayas acreditado dolo, culpa inexcusable o negligencia. Entonces, tú ya no necesitas hacer poner esta disposición de salvar de responsabilidades justamente cuando estés en un supuesto como ese. ¿Por qué? Porque no te vas a poder exonerar bajo ninguna circunstancia. Y si te exoneras, tienes que haber acreditado previamente que no existe esto. Entonces no tiene razón de ser. Situación de emergencia. ¿Qué nos dice? Supuestos, catástrofes. ¿Qué son catástrofes? ¿Qué son catástrofes? Muy bien, hechos de la naturaleza, o los hechos de Dios que le llamaban, ¿sí o no? Pero también pueden ser catástrofes aquellas que vienen producidas como consecuencia del actuar del hombre, ¿o no? Incendios forestales, por ejemplo, que no provengan del excesivo calor que pueda haberse dado. Derrumbes que se hayan dado en algún sitio de repente por un mal manipuleo de explosivos o cosas por el estilo, ¿o no? Sí. Entonces, catástrofes tiene un término bastante amplio de contenido. Hechos del hombre y hechos de Dios, o de la naturaleza. Primer supuesto en el cual yo me puedo exonerar. Bajo esas condiciones, sucedido el hecho, yo tengo que inmediatamente tomar medidas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para paliar las consecuencias, ¿sí o no? Segundo, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional. ¿Cuáles pueden ser las circunstancias que afecten la defensa o la seguridad nacional? Aquellas de orden interno o de orden externo. Orden interno, Brian, por ejemplo, ¿sí o no? Orden externo. Bueno, Chile ahorita que ya están poniéndose así como gatitos colgados del techo, ¿sí o no? O circunstancias en las cuales hemos tenido problemas, ojalá no los volvamos a tener, en la frontera norte, ¿sí o no? Bueno, pero digamos que hay circunstancias en las que nosotros podríamos tener esos, o cuando hemos tenido, por ejemplo, problemas con las FARC en nuestra frontera con Colombia. Ellos pasaban y habían enfrentamientos. No es el gobierno, pero sí es un grupo beligerante reconocido como tal ante el cual nosotros tenemos que defendernos y cosas de ese tipo. Pero bajo esas circunstancias que nos dicen, cuando tú estás en un supuesto de situación que afecta a la defensa nacional y que no es secreto, ojo, no es secreto militar, tú puedes exonerarte por emergencia.
Lo que hemos visto, hace varios meses que están sacando estos reportajes de cómo están los pobres soldaditos y los pobres policías en las zonas de emergencia. Lo mínimo que podrías hacer es utilizar una causal de este tipo para comprarles ¿qué? Uniformes. ¿Qué más? Zapatos, comida, carpas, campañas, algo que los ayude, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver, esta causal permitiría eso. Y situaciones que pongan en grave peligro o que supongan grave peligro de que alguno de los supuestos anteriores ocurra. ¿Qué significa eso? Y lo rojo es lo que se ha agregado. ¿Qué creen que puede suponer? Denle contenido. Porque si ustedes están en alguna de las entidades que podrían requerir una causal de este tipo o la aplicación de la causal, van a tener que indicarles. ¿Y qué significa una situación que suponga grave peligro de que ocurra? ¿Qué? ¿Una catástrofe o una situación que afecte la defensa o seguridad nacional? ¿Qué cosa es eso? Son las alertas que les hayan llegado. Son, por ejemplo, primeras incursiones de grupos terroristas en una zona o que aparezcan pintas o marcas en algún lugar, lo que nos indicaría que de repente hay un avance de algo y tenemos que prevenirlo o no. Esta causal o esta circunstancia está vista para prevención, ¿sí? Estas dos son circunstancias que se dan, sobre todo el tema de catástrofes. Las situaciones que afecten la defensa son situaciones que ya se están dando. Las situaciones que supongan de que ocurra algo, supongan un peligro de que algo ocurra, es prevención. Cuando INDECI nos dice, va a haber niño, y recién nos dan las partidas en noviembre, bueno, el mes pasado, ayer, ¿qué cosa tienen que hacer las entidades públicas que están en lugares en los cuales puede ocurrir catástrofes derivadas de cambios climáticos, por ejemplo? ¿Se consideran para qué? Para prevenir. ¿Para qué? Para empezar a comprar, ¿qué cosa? Gaviones, carpas, o de repente para contratar cargadores frontales que empiecen a poner piedras y arena en las zonas ribereñas y cosas de ese tipo, ¿o no? ¿Por qué? Porque estamos bajo este supuesto, que implica prevenir. ¿Sí? Entonces, ese último supuesto, y ahora vamos a ver el contenido más grande porque lo han ampliado, hemos tenido la suerte de que le han dado contenido y lo han desarrollado, porque las definiciones están puestas. ¿Sí? Entonces, las definiciones de cada uno de ellos ustedes las van a encontrar y dentro de ello van a darle el contenido necesario si es que ocurre una circunstancia de ese tipo. Acontecimientos catastróficos, ya lo hemos dicho, los aquellos de carácter extraordinario, ¿sí? Ocasionados por la naturaleza o por la acción del obrar humano. Acción u omisión, ¿no? Porque yo no solamente puedo generar una catástrofe por acción, sino también por dejar de hacer algo necesario. Entonces, la acción o omisión del obrar humano y los hechos de la naturaleza constituyen o nos dan lugar a posibilidades de catástrofe. Exactamente, sí. Que generen daños afectando a una determinada comunidad. ¿Sí? La comunidad puede ser pequeñita o puede ser una extensión de terreno mucho más grande. Inclusive jurisdicciones tan grandes que abarquen, como hemos visto en el caso del terremoto del 2007, varias provincias inclusive. Porque teníamos el departamento de Ica, teníamos la zona sur de Lima, teníamos parte de Ayacucho también afectada y lugares tan grandes por el ámbito de influencia de las consecuencias del fenómeno natural que todas esas comunidades estaban afectadas y eran posibles de ser declaradas como que lo fueron en emergencia, ¿sí o no? Y por lo tanto, ahí bueno, ya se creó Forsur y vienen todos los temas históricos adicionales, pero todos estaban en una circunstancia que les permitía exonerarse inmediatamente. Segundo, las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado, señores? ¿Cuáles son los fines del Estado? Atender a la población, estar necesitada de salud. Ya. Vivir en un estado de paz y armonía, de progreso, de avance, de desarrollo económico, ¿de qué más? De seguridad. Entonces, bajo esas condiciones, lo que pasa en el RAE, ¿está o no está afectando o menoscabando la consecución de los fines del Estado? Sí. Cualquier problema que pudiéramos tener en las fronteras, también, porque estamos hablando de paz, de tranquilidad, de orden.
Entonces, bajo esas condiciones estaríamos en el supuesto. Y finalmente, las situaciones que suponen grave peligro son aquellas en las que existe la posibilidad, ¿sí?, comprobada o debidamente comprobada, es decir, que tiene que ser cierta, casi inminente, de que cualquiera de los acontecimientos o circunstancias anteriores ocurra. Entonces, nos han dicho el Senamio, nos ha dicho Indesi o la Marina de Guerra que va a haber, ¿qué cosa? Maretazos, por ejemplo. Nos han dicho que va a haber, bueno, no sé tsunamis, pero para eso tenemos que tener un terremoto. Pero definitivamente nos han dicho que va a haber Niño. Nos han dicho que hay cambios climáticos que van a generar friaje. Nos han dicho que va a haber sequía en un determinado lugar. Entonces, bajo esas condiciones, o crecidas de ríos, ¿qué hacemos? Prevenimos. Aplicando esto cuando sabemos que los casos van a ser muy graves o están potencialmente dentro de ese ámbito. ¿Por qué? Porque tenemos hechos históricos anteriores. En lugares en los cuales han ocurrido catástrofes de esa naturaleza, sabemos que hay que tomar medidas de prevención, ¿o no? Tumbes, Piura, con lluvias torrenciales. ¿Qué ocurre cuando hay fenómeno del Niño? Se va todo, ¿sí o no? Se forman hasta lagunas, como se formaron en el desierto en algún momento. ¿Qué pasa con los friajes? ¿Qué pasa con las sequías? Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros podemos tomar medidas de prevención y debemos tomar medidas de prevención. Lo que tenemos que ver es tener los recursos. Ahora, bajo estas condiciones, el tema de recursos presupuestales también podría estar previsto. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que si ustedes tienen necesidades previamente programadas y establecidas en su plan anual, cuando acontecen este tipo de circunstancias, ustedes pueden derivar esos recursos para atender emergencias con autorización del titular de la entidad. Entonces, el tema es que cuando se dan estos tipos de acontecimientos, ustedes tienen la facilidad en la contratación, argumentando adecuadamente el tema, y el tema presupuestal, porque utilizan el presupuesto de repente que tenían para otras necesidades, para necesidades de emergencia. Y lo podrían hacer, ¿sí? Entonces, bajo esas consideraciones, no solamente está el tema legal, sino también el tema económico, que ustedes lo van a poder verificar acá. ¿Cuál es la finalidad de esta exoneración? Contratar de forma inmediata, y ojo, es inmediata. No hay proceso, no hay evaluación de mercado. Voy y miro qué proveedor o proveedores me pueden dar lo que requiero. Lo necesario para prevenir o atender los requerimientos generados como consecuencia directa, ¿sí?, del evento producido. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que yo tengo que hacerlo rápido y directo. Segundo, que tiene que ser lo necesario para prevenir. O sea, por aquí yo no voy a toda mi necesidad de una sola vez la voy a satisfacer, sino que tengo que empezar con algo para la prevención o la atención de estos requerimientos. Entonces aquí viene el tema, por ejemplo, de cuando algunas entidades dicen, oye, por emergencia yo voy a aprovechar y se cayó un puente, voy a hacer mi puente nuevamente. Y saco un proceso, ni siquiera un proceso de selección. Contrato directamente la ejecución de una obra por 4 millones de soles. ¿Puedo hacer eso? ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos hablando de la satisfacción de requerimientos generados como consecuencia directa del evento. Lo que te van a decir es, contrata un puente, de repente, o contrata las medidas, toma las medidas necesarias para rehabilitar el paso. Y luego ya, una vez que hayas dado la facilidad de la comunicación otra vez, el restablecimiento de la comunicación y del paso, harás tu proceso de selección y harás tu puente nuevamente. Pero tú no puedes hacer obras grandes que van a demorar mucho tiempo bajo esa causal, porque se desnaturaliza completamente, ¿sí? Otra cosa es, ¿sabes qué? Ministerio de Vivienda y Construcción no podía ponerles casas. ¿Qué cosa hizo? Contrató módulos de vivienda. ¿Cuánto tiempo demoraron los módulos de vivienda? Demoraron meses. ¿Cuál fue la primera medida? Y lo hizo por exoneración por emergencia. Ojo. Claro, bueno, eso ya fue un tema diferente. Pero el tema de colegios emblemáticos, ¿por qué era? Si en este momento tuviéramos nosotros, ojalá no ocurra, una catástrofe, como un terremoto, que está ahí abajo colegios y hospitales,
para poder iniciar las clases el próximo año, como pretenden hacerlo en la quincena de marzo, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿Exonerarse para qué? Para rehabilitar estos colegios. Porque en 3 meses no logran hacer el proceso más la rehabilitación. Bajo esas condiciones y la evaluación de la coyuntura, o sacas una norma especial o les permites incluirse dentro del supuesto de exoneración que más se habilite a lo que se requiere. Esas son las condiciones que evaluamos cuando estamos ante circunstancias de ese tipo. Si no, ¿qué cosa vamos a hacer? Comprar directamente, ¿qué? Bidones de agua, comida empaquetada, trazadas, zapatillas, polos, chompas, lo que tengas que llevar para atender las necesidades de la gente que se quedó sin nada, dependiendo de la zona en la que estés, el ámbito de influencia de la comunidad afectada. Entonces, eso es lo que te están pidiendo. Y acuérdense, atención de necesidades sobrevinientes derivadas a la emergencia. ¿Cómo qué? Alimentos. ¿Qué pasa con las posibles epidemias? Se rompen las cañerías, no tenemos agua potable y tenemos el alcantarillado roto. Medidas para paliar ¿qué? Las consecuencias derivadas de esto, ver de qué manera repones tuberías. Pero como esos son procedimientos más grandes, lo primero que vas a tener que ir a hacer es o reubicas a la gente o ves de qué manera empiezas una campaña de prevención contra epidemias. ¿Y eso qué implica? Que el Ministerio de Salud o E-Salud o todas las áreas que están vinculadas a temas de salubridad adquieran ¿qué? Medicamentos, medicinas y todo lo que sea destinado a prevenir las consecuencias derivadas de una catástrofe. Porque no es solamente lo que ocurre ahí, sino todo lo que va a pasar después como consecuencia de la misma. La situación de emergencia, ¿se acuerdan que les dije? Es la única que se regulariza. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo comenzamos el procedimiento de regularización? ¿Cuándo, señores? Dentro de los 10 días hábiles siguientes de que se den cualquiera de estas posibilidades. Que se efectúe la entrega del bien. Que se efectúe la primera entrega del suministro, si es que es un suministro de bienes que estoy entregando. Inicio de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra. ¿Sí? Pero no es una obra grande, es una obra para restablecer pase, para paliar la necesidad, para restablecer comunicaciones de repente o que de paso. Y ante esas circunstancias, ¿qué hacemos? Comenzamos nuestro proceso de armar nuestro expediente, regularizar todos los documentos necesarios para que cuando vengan a auditarnos posteriormente, como lo van a hacer, nosotros tengamos la forma de justificar todo lo que hemos hecho. ¿Qué implica? La necesidad era adquirir bienes y contratar servicios ante un terremoto que ocurrió. Muy bien, pongámoslo en el pack. Modificamos nuestro plan y ponemos los procesos que hemos hecho. Mejor dicho, ponemos las necesidades, que no son procesos. Segundo, elaboramos y publicamos en el SEACE la resolución o el acuerdo. ¿Y qué contenido va a tener esa resolución o acuerdo? A estas alturas ya sabemos a quién le compramos, el monto que gastamos y las cantidades y el tipo de bienes que hemos adquirido, ¿sí o no? ¿Qué información va a ir en nuestra resolución o acuerdo entonces? Toda esa información. Se gastaron 10 millones de soles comprando módulos de vivienda a las empresas A, B y C para ser entregadas de conformidad con lo establecido en las bases o en las condiciones de entrega que fueron pactadas. O para comprar 1 millón de frazadas, o comprar 500.000 frazadas, o comprar tal cantidad de bidones de agua, cosas de ese tipo. ¿Sí? El transporte para llevarlos a este lugar. Eso lo vamos a poner al nivel de detalle que podamos hacerlo, de repente a través de un anexo, si fuera necesario, porque ya lo tenemos, ya lo conocemos, ya sabemos cómo se hizo. Cumplir con formalizar las actuaciones desde la fase de actos preparatorios y perfeccionamiento de contrato. ¿Yo qué voy a hacer? Una vez que abro mi expediente de contratación, lleno la información, pongo todo lo que hicimos aquí y además la ejecución de contrato. Porque el hecho de que yo me esté exonerando no implica que no le haga firmar el contrato para que empiece a suministrar los bienes que necesitamos. También me tiene que entregar qué cosa entonces. Para firmar contrato, ¿qué es necesario? La garantía, ¿sí o no? Tienen que haber garantías. Entonces, todas las condiciones que corresponden a la ejecución de contrato a través de los documentos que le vamos a pedir, tienen que estar aquí. Porque yo le digo, necesito que me proveas
25.000 bidones de agua de 5 litros o de 20 litros. Ya, muy bien, 25.000 bidones de 20 litros. Para eso tenemos que ver si corresponde una ADS, una ADP o lo que fuera. Me entregas mi garantía y todos los documentos que te voy a pedir a medida que vas suministrando los bienes que te voy a pedir. Entonces, así es como ustedes van a operar. Verifiquen que se haga de esa manera, ¿sí? Proveedor único de bienes o servicios que no admite sustituto. ¿Qué implica esto? ¿Qué van a evaluar ustedes? Estamos en nuestra evaluación de mercado porque nuestro plan anual ha previsto la contratación de un servicio o la adquisición de un bien necesario para satisfacer las necesidades de la institución y por ende cumplir las metas y los objetivos planteados en el plan operativo y en el plan estratégico. Porque a ese nivel vamos. ¿Qué hago yo cuando evalúo mi mercado, señores? ¿A quién le pido? ¿Qué hago primero? ¿No pido cotizaciones en función a los requerimientos técnicos mínimos que me han dado? ¿O a las especificaciones técnicas? Cierto, ¿sí? ¿A qué nivel voy a ir para ver si hay bienes o servicios? ¿Me voy a ir al fabricante? ¿Me voy a ir al intermediario? ¿Me voy a ir al mayorista? ¿Me voy a ir al distribuidor directo? ¿Al minorista? ¿A dónde voy? De repente estará en función a la cantidad de bienes que requiero, al monto que voy a comprar. Si yo quiero comprar software, y es un software, por ejemplo, sin hacer publicidad original por decirlo, pero ya, Microsoft, porque por lo general el 99% del Estado trabaja con Microsoft, ¿sí o no? ¿A dónde se van a ir a pedir ustedes las cotizaciones para los softwares que necesitan? Ajá, porque ustedes no pueden ir a Microsoft, ¿sí? Podría, pero ¿qué les va a decir? Anda donde mi distribuidor autorizado. Y él tiene un distribuidor autorizado para Latinoamérica, que a su vez autoriza a los mayoristas y minoristas dentro del país. Y en ese nivel, habíamos bajado 2 niveles, del productor al representante para Latinoamérica, del representante de Latinoamérica al representante para Perú, tercer nivel. Y el representante para Perú nos podría atender, de repente que si le compramos bastante, pero si no, nos vamos a tener que ir al 4.º nivel de comercialización. ¿Qué implica eso? Además, cuando ustedes evalúan, bueno, un tema de costos, de gastos y todo lo que está vinculado, porque también van a tener que ver que el precio o el valor referencial va a estar en función al nivel de comercialización que ustedes vayan a verificar, ¿sí? Pero además, ¿qué van a ver? ¿Me lo puedes dar? ¿Hay uno solo? Hay varios. Si es software, ¿cuántos hay que puedan suministrar el bien? Porque el bien es uno solo, pero ¿cuántos hay que se los puedan vender? ¿Cientos? ¿Decenas? Decenas. ¿Puedo exonerarme del proceso? No, ¿verdad? Porque si bien puede ser un bien único, no hay un proveedor único. ¿Qué sucede, señores? Cuando ustedes tienen un contrato por la adquisición de un bien que por temas contractuales les dice que si ustedes hacen el servicio de mantenimiento con cualquier otra empresa que no sea la del fabricante del bien, pierden las garantías. ¿Qué tienen que hacer entonces? Ya no pueden evaluar el mercado. ¿Qué van a hacer? Van a ir directamente a exonerarse, ¿o no? ¿Por qué? Porque hay una condición de orden contractual que les dice que ustedes están obligados a contratar con alguien directamente. Porque si no, ustedes tienen una pérdida respecto de qué, de garantías y de varias cosas. Ustedes han visto, por ejemplo, bueno, de repente no necesariamente, pero cuando el Estado peruano compra aeronaves, ¿sí? La FAM, el servicio de mantenimiento de aeronaves, que es el SEMAN, no puede coger ni un tornillo ni una tuerca de los motores de sus aviones. ¿Por qué? Porque el contrato dice que si tú le mueves una tuerca o un tornillo, pierdes tus garantías y pierdes todo el servicio de mantenimiento que puedes tener. Tienen que venir del extranjero, de Bielorrusia, de Rusia, del lugar donde se haya fabricado la aeronave, los técnicos, mirar qué cosa tiene, desmontarlo y llevárselo en un avión más grande para abrirlo en su fábrica. Y ahí verificar si te lo van a cambiar o te lo van a arreglar. Es posible ser arreglado. No puedes cambiar. Hay otros casos en los cuales, ¿qué pasa con las entidades que utilizan Oracle?